Muy bien, 8:14 en la mañana. La doctora María Dolores Miño visita nuestra mesa de trabajo. Ella es parte del Observatorio de Derechos y Justicia, es jurista. Le hemos invitado para hablar sobre la situación de los médicos posgradistas que tenían una expectativa a partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y entiendo que esa expectativa ha ido esfumando con el paso del tiempo. Doctora, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días. Muy agradecida por la invitación. Creo que hay una preocupación muy fuerte por parte de los médicos posgradistas, los médicos en general, en realidad, que, como ustedes recordarán, a la luz de la entrada en vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, generaron y tuvieron ciertas expectativas con respecto a la posibilidad de regularizar o al menos mejorar su condición laboral. Y lo que sorprende de esto es que esta ley, la ley de apoyo humanitario, era una norma que regulaba varios temas, pero en cuanto a los médicos y el personal de salud, creo que tenía un objetivo claro de retribuir un poco el esfuerzo y el sacrificio que el personal médico había hecho durante la pandemia. Era una forma de decirles a quienes en algún momento los gobiernos han llamado héroes de la patria, de decirles gracias por el esfuerzo que hicieron. Y en este sentido, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario estableció dos grupos de disposiciones de cara a hacer esa retribución, y esa retribución se iba a materializar, como digo, otorgándoles estabilidad laboral. En el caso de los médicos, la primera disposición, que era la disposición, que era el artículo 25 de la ley, lo que decía es que si es que habían médicos que habían trabajado en hospitales de la red de la salud pública durante las épocas de la pandemia y que estaban con contratos ocasionales, porque efectos de la emergencia y de la necesidad se contrató a mucha gente por esta modalidad ocasional, estos tenían que ser otorgados un contrato permanente después. Pero hace pocas semanas, ustedes recordarán, la Corte Constitucional emitió un dictamen donde se declaró la inconstitucionalidad de este artículo 25 y los correspondientes de su reglamento, porque a criterio de la Corte Constitucional no era posible establecer este tipo de contratación, porque a criterio de la Corte era discriminatorio. Decía, porque este tipo de médicos y no los otros médicos es un trato diferente que no se justifica, por tanto hay una discriminación. ¿Cómo leer esa sentencia justamente, esa decisión? Yo personalmente tengo mis discrepancias con respecto a la sentencia. Yo creo que la ley era clara en establecer un límite de tiempo para la aplicación de esa norma, no era de carácter permanente. Sin embargo, el hecho de que yo discrepe con la sentencia de la Corte no la hace menos válida y menos cierta. Yo confío en que, siendo los más altos magistrados del país, habrán hecho un análisis conforme a derecho. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que en esa sentencia no se menciona ni se revierte la situación de los médicos posgradistas. Y para quienes nos están escuchando, a diferencia de los médicos, los posgradistas son estudiantes de posgrado, quienes están haciendo maestrías, digamos, en carreras de medicina. Y como parte de esos posgrados, usualmente lo que hay, con convenio, mediante convenio con el Ministerio de Salud Pública, lo que hay es un sistema de rotaciones. Entonces, los posgradistas generalmente tienen un sistema de rotaciones mixto, es decir, rotan unos meses en hospitales públicos, otro mes en privado y otro mes en público. Generalmente es así, 3 por 3 meses cada uno. Y lo que establecía con respecto a ellos la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que no fue declarada inconstitucional por la Corte. Esa no fue observada por la Corte. No fue declarada inconstitucional, no cuenta dentro de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice, a estos médicos posgradistas que hicieron sus rotaciones en la pandemia, se les dará un contrato de servicios ocasionales solo por el tiempo que dure sus estudios de posgrado. Además, la ley era clara en decir que el Ministerio de Salud tenía 30 días a partir de la vigencia de la ley para otorgarles estos contratos. ¿Qué es lo que pasó? Que en realidad estos contratos en mayor medida no se otorgaron. Y digo en mayor medida porque en ciertos casos sí se otorgó. Y aquí es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cuáles fueron los criterios del Ministerio de Salud para, en ciertos casos, muy pocos además, hace algunos meses en algún medio de comunicación escrito se hablaba de unos 100 contratos que se habían otorgado? Entonces la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuál fue el criterio para empezar este proceso de selección con ciertos posgradistas y con otros no? Y en este sentido hemos acompañado, con colegas míos, hemos acompañado a varios de estos posgradistas a exigir que el derecho se respete, este derecho a acceder a este contrato de servicios ocasionales mientras dure su posgrado, a través de
acciones de garantías constitucionales, específicamente de acciones de protección. Ahora bien, yo entiendo que hubo un recurso que se interpuso en el sentido de que la Corte aclare la sentencia. ¿Cuál puede ser justamente el alcance en atención a esta medida que se interpuso? De acuerdo. A ver, las solicitudes de aclaración tienen este efecto. En realidad lo que hacen es solicitar en caso de que haya oscuridad o vaguedad en cuanto a lo que ha dicho la Corte Constitucional, tienen la opción de presentar este recurso y que la Corte Constitucional resuelva o aclare, como su nombre bien lo indica, estas dudas. Sin embargo, un recurso de aclaración es un recurso de carácter horizontal que por este sentido no tiene la posibilidad de revertir ni cambiar de ninguna manera los aspectos nucleares y de fondo de la sentencia emitida por la Corte Constitucional. En este sentido, y dada cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional no toca ningún tema en relación a los posgradistas, específicamente esta disposición transitoria. Se tiene que cumplir. Está vigente. Se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir. Y en realidad esto es lo que hemos tratado de hacer acudiendo pues nosotros a la justicia constitucional a través de la presentación de acciones de protección. Y no me refiero solo a mí, yo he representado a algunos posgradistas, pero no soy la única abogada que está en este momento. Hay varios colegas míos con quienes incluso hablamos al respecto, que han tenido casos de similar naturaleza y han ganado casos de similar naturaleza. Y esto es importante entender, que ya hay un reconocimiento reiterado de varios jueces constitucionales, los jueces ordinarios, digamos, de primera y segunda instancia, que han reconocido la existencia del derecho y que han reconocido la necesidad de que el Ministerio de Salud dé pronto cumplimiento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que en junio estableció un plazo de 30 días y esos 30 días estamos casi a finales del año 2021 y no se ha cumplido. Ahora, ¿los incumplimientos son del gobierno de Moreno solamente o del gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, de los dos gobiernos? En este momento ya son de los dos gobiernos. De los dos gobiernos en este momento. Por supuesto, en este momento ya son de los dos gobiernos. La primera obligación, o en un primer momento, digamos, de esta obligación surge para el gobierno de Lenín Moreno con posterioridad a la emisión de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Ahí estos 30 días corrían para las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de Moreno, y todos recordamos que fue una administración bastante atropellada, hubieron cambios bastante seguidos de las máximas autoridades del Ministerio de Salud. Entonces podríamos explicar, sin justificar por supuesto, que las demoras de la contratación se deben a eso. Claro, hubo una etapa en la que hubo tres ministros de salud en un mes. Exactamente. Mes y medio. 5 en total, si no me equivoco. Claro, Claro, y podríamos suponer que tiene que ver, pero a partir de que entran en funciones los ministros de Estado del presidente Lasso, pues esa obligación les recae a ellos. Y no han tomado en cuenta esa obligación. En realidad no, y es bastante preocupante, porque las acciones de protección, yo voy a hablar por mí y no por mis colegas en este momento, las acciones de protección que nosotros desde la firma hemos representado, han sido resueltos entre los meses de los meses de julio y octubre de este año, es decir, desde hace 3 meses. Y un poco los posgradistas, yo entiendo que hay grupos organizados de los posgradistas, en algún momento hubieron marchas, algunos de ellos se sumaban a las marchas y en algún momento incluso hubieron ofrecimientos, esto es lo que ellos me han contado un poco en calidad yo de su abogada, que había ofrecimientos del Ministerio de Salud en el sentido de que ya les decían, ok, ya les vamos a regularizar. Y esto nunca ha llegado. También es cierto que en algún punto, más o menos a la altura de junio del año anterior, empiezan a solicitarse a las carreras, a los decanatos, información de las listas de los posgradistas, y al menos en los casos que yo he llevado, esa obligación se ha cumplido a cabalidad por parte de las universidades privadas, en el caso mío, que solicitaban la contratación de sus posgradistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Se presenta la primera acción de protección, no sé si es que haya otra, tiene que haber otra por supuesto. En mi caso presentamos la acción de protección a favor del posgradista Luis Octavio Ortiz en julio de este año, a finales de julio de este año, fue el 27 de julio. Como ustedes saben, en ese mismo momento los jueces constitucionales resuelven el contenido de la acción de protección y declaran que efectivamente hay violaciones al derecho a la seguridad jurídica de este posgradista, tomando en cuenta que la ley le generaba una expectativa legítima de ser contratado, y esa expectativa legítima no ha sido observada precisamente por omisiones del Ministerio de Salud. Esta fue la primera.
El Ministerio de Salud apela, y ya les voy a contar cuáles son los argumentos del Ministerio de Salud que vale la pena mencionar. El Ministerio de Salud apela casi inmediatamente y estamos a noviembre ya casi, y la Corte Provincial no resuelve esta apelación. Hace 2 semanas, nuevamente, con un grupo de 3 posgradistas, hacemos exactamente lo mismo, mediante una acción de protección se presenta y los jueces, en este caso era un tribunal penal actuando en funciones constitucionales, reafirman lo que había dicho su colega en la anterior sentencia, que efectivamente están vigentes la disposición transitoria octava de la ley y el artículo 39 del reglamento, y que no se explica, no hay justificación, no se entiende por qué el Ministerio de Salud no ha llevado a cabo estos contratos. Y además, la segunda sentencia es particularmente importante porque la jueza hace alusión a esto de que el incumplimiento es notorio, es grave, pero que además ordena 2 cosas. Le ordena a la ministra de Salud un cumplimiento inmediato de esas 3 contrataciones en 30 días y además ordena que la Defensoría del Pueblo haga un seguimiento de estos procesos de contratación ante el hecho evidente de que el Ministerio de Salud no tiene la voluntad de hacerlo. Correcto. Y de eso, perdón, Belkis, Sí. ¿Y de eso cuánto se ha avanzado? O sea, ¿cuánto se ha cumplido o no de todo lo que nos está diciendo en este momento? Yo no puedo hablar por otras acciones. En el caso de los Ajá, que usted conoce. Exactamente, pero en nuestro caso, una vez que recibimos la sentencia, ustedes saben que las sentencias de acciones de protección son de obligatorio cumplimiento. Es decir, independientemente de si la entidad accionada apela, se tiene que cumplir inmediatamente. Entonces, cuando recibimos nosotros la sentencia por escrito y con esta indicación de que se tiene 15 días para contratar, nosotros dirigimos un oficio al Ministerio de Salud. Y le indicamos esto, le transmitimos con copia la sentencia, que en realidad no era necesario, porque ellos también lo deben haber recibido, son parte procesal, entonces tienen que haber recibido la notificación. Entonces, en realidad nosotros esperábamos que recibamos una llamada, nos digan, vean, ahí está sentencia, y cómo hacemos para cumplir. Ante el silencio del Ministerio de Salud, nosotros mismos les enviamos una comunicación diciendo, esto tiene que haberles llegado, esta sentencia es obligatoria para ustedes y tiene que cumplirse. Y después de varias semanas recibimos una respuesta que en realidad nos deja perplejos. Y es que el Ministerio de Salud nos dice, palabras más, palabras menos, nos dice, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de eso. Estos reclamos ustedes lo tienen que hacer a un hospital privado, no a nosotros. ¿Pero por qué? Claro. Es inexplicable. No daban una razón. Decían, nosotros no nos corresponde hacer esto, esto le corresponde a la red de salud pública. Privada, perdón, a los hospitales. Vayan a reclamar a un hospital privado, fue. Y claro, nosotros nos quedamos perplejos en realidad, porque eso implica que hubo un departamento jurídico que ni siquiera leyó el contenido de la sentencia, que ni siquiera se enteró de que el ministerio no estaba en posibilidades de elegir si cumplía o no cumplía la sentencia, sino que lo tenía que acatar. Y más aún no haber leído el contenido donde se establecía esta obligación de qué le corresponde al ministerio hacer estas contrataciones. Entonces, o sea, fue muy sorpresivo porque implica, por un lado, el desconocimiento sobre los alcances de la ley de apoyo humanitario. La vigencia, en ese momento todavía no salía la sentencia de la Corte Constitucional. En ese momento existía todavía la vigencia del artículo y de todos los artículos de la ley, ni siquiera parecía que había confusión. Y además, el hecho de que había un juez constitucional que lo estaba ordenando. Nosotros volvemos a enviar un segundo oficio, esto hace ya más de 3 semanas, donde le recalcamos, le decimos, y esto va dirigido a la máxima autoridad, ¿no?, a la señora ministra Garzón. Nosotros le indicamos a la ministra Garzón, nuevamente, bajo las normas constitucionales que exigen el inmediato cumplimiento de las sentencias constitucionales y las consecuencias jurídicas establecidas en la ley orgánica de no cumplir con esas sentencias. Nuevamente remitimos la sentencia, solicitamos se nos brinde un espacio para ir a hablar de cómo vamos a hacer para agilitar este contrato. Es más de 3 semanas, quizás en un mes, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Entonces, y precisamente es importante por esta razón que este tema se sepa en medios. Y esto un poco ha quedado diluido a la luz de todas las otras cosas que pasan en este país. Pero sí es particularmente grave que una ministra de Estado, primeramente, desacate una orden de un juez constitucional, y en segundo lugar, ante un insistir del ciudadano, de tengo esta sentencia, usted tiene que cumplir la sentencia,
haya un silencio que no podemos explicar, sino como una forma de que mi importismo y un poco de lavarse las manos y de apostarle al desgaste de los accionantes que eventualmente se cansarán de mandar oficios, se cansarán de pedir y verán su derecho no tutelado. Esto a mí me parece gravísimo porque al final de cuentas es jugar con un derecho adquirido y reconocido por un juez constitucional a médicos jóvenes que de verdad se jugaron su vida durante la pandemia. Muy rápidamente, en este sentido, en efecto, no se ha podido concretar un diálogo, un encuentro con la autoridad como tal. Vimos, por ejemplo, y sobre todo aquí en Quito, movilizaciones semanas atrás de los médicos posgradistas, un poco exigiendo que se cumpla este derecho, digamos, otorgado a través de la ley y demás, pero no se ha podido consolidar un encuentro. Como digo, Belkis, no hay, yo entiendo, y esto me han contado a mí extraoficialmente, que han habido ciertos ofrecimientos de regularizar para los próximos meses, y eso está bien, pero yo creo que lo grave son dos cosas. La primera situación es la falta de claridad del Ministerio de Salud en cuanto a los tiempos en los cuales esto se va a hacer. Si por un problema presupuestario, si por un problema de otras prioridades, porque todavía seguimos en una pandemia, no han podido dar trámite a esto, eso está bien y se entendería, pero creo que hay un problema nuevamente de esta ausencia de vocerías adecuadas, ausencia de mensajes claros que a los administrados nos den luces de qué mismo va a pasar. Entonces hay rumores de que posiblemente se les contrate en enero, pero no es una posición oficial una del postura gobierno. Oficial, por supuesto, del gobierno, de la ministra, que te genere o que les genere estos chicos certezas, una certeza de, ok, bueno, nos esperamos 2 meses y en enero nos van a contratar. ¿Y por qué yo tengo sospechas? Porque si ya hay 2 acciones de protección presentadas y ganadas que están en conocimiento de la ministra, porque ella es la máxima autoridad y lo tiene que conocer, creo yo que lo que procedería, si efectivamente hay una voluntad de cumplir, es enviar un oficio diciendo: señor posgradista, fulanito de tal, estamos haciendo las gestiones, se ha planificado empezar las contrataciones desde enero, entonces esta sentencia será efectiva desde enero. Y aquello no hay, lo que hay es un ministerio que en primer lugar dice: esto no es mi competencia, que es un poco consistente con lo que ha pasado en otras carteras de Estado, donde han dicho es que eso no era mi competencia, cuando en realidad sí era su competencia. Y luego, al insistir, digamos, en la necesidad de cumplir con la sentencia, que la respuesta sea simplemente un silencio que apuntará, como digo yo, a generar un desgaste, y con la esperanza, supongo, tendrán de que no sigamos insistiendo, y por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Esto ya, como les digo, viene pasando varios meses y es la primera vez que yo vengo acá a hablar de esto, porque sí creemos que hay niveles de exigir las cosas. Lo pedimos por la vía constitucional, argumentando en derecho, no en una, en 2 ocasiones, se le solicitó educadamente el ministerio vía oficio, y ante esa falta de respuesta, pues algo tienen que hacer mis defendidos a la hora de tutelar sus derechos. La próxima semana, el jueves, después del feriado, está comprometida la ministra de Salud para visitar nuestro espacio. Le vamos, obviamente, entre las inquietudes que vamos a tener, le vamos a plantear justamente la situación de los médicos posgradistas. Doctora Miño, gracias por el tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Por la invitación. A María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando justamente sobre la situación de los médicos posgradistas. 8 de la mañana, 32 minutos, en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.